En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. De regreso con su programa Enterados. Le decíamos al inicio que vamos a hablar de COVID. Preocupada la clase médica por lo que está pasando en estos momentos con el COVID-19. Tenemos la línea telefónica al doctor Emil Jorge Mansur, neumólogo, internista e intensivista del Centro Médico Dominico Cubano. Están saturados los centros privados. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buen día. Gracias por su llamada. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bien. No hay COVID por aquí. Parece la cosa está tranquila. Qué bueno, eso es muy importante porque para cómo está la situación, eso es hasta un alivio. Den un panorama, doctor, desde el ámbito privado. También yo sé que usted tiene información desde el ámbito público, pero hay que dejarle esa parte al ministerio. ¿Cómo está la situación del ámbito privado en la atención de COVID? Mira lo que sucede. Desde el lunes, bueno, realmente desde antes, pero lo fuerte ha venido desde el lunes. Nosotros hemos visto a nivel privado, por lo menos en nuestro centro, y en los centros de mis colegas más que con los que comparto, estamos hablando Plaza La Salud, Sedimat, la UCE, y de aquel lado del puente creo que el Policlínico, han experimentado un aumento en los números de consultas de una forma significativa. En la emergencia también ha aumentado mucho los casos. Y en los internamientos, por lo menos desde el lunes, nosotros estamos teniendo inconvenientes con ocupación. Inclusive para poder repetir los pacientes que en las semanas anteriores quizás nos estaba haciendo más fácil, ahora no nos estaba haciendo muy sencillo. Y estábamos teniendo pacientes actualmente 12 horas, 18 horas en la emergencia sin poderle conseguir una cama. Es importante entender que todo el que tiene un seguro entiende que puede perfectamente resolvérsele su problema en la red privada. Entonces, la red privada, por lo menos la de la capital, porque tengo informaciones de mis colegas neumólogos del interior y del norte, que la cosa para ellos no está tan catastrófica. O sea, para el norte probablemente no está pasando lo mismo que está pasando en el Gran Santo Domingo. Y eso es preocupante. Entonces, ahora mismo estamos viendo un número de casos importantes, por lo menos a nuestra percepción, y pacientes que están llegando mucho más enfermos, mucho más temprano. Entonces eso llama mucho ahora mismo lo que estamos viendo. Explique eso, doctor. Explique eso, doctor. Pacientes que están llegando más enfermos y más temprano. Eso quiere decir que pudiera ser que el virus esté tomando menos tiempo. Más temprano. O sea, uno espera que se ponga malo probablemente por ahí por el día 7, día 10. Esto está llegando día 4, día 5 de la enfermedad. O sea, está llegando más temprano. Pero eso es bueno para reducir muertes. No, el problema es que con ese grado de malo que llega, cuando tú oyes que un paciente hay que ingresarlo, no es porque está bien. Eso pudiera, por lo menos ser. Por lo menos los criterios de ingreso de nosotros son neumonía de moderada a severa, o sea, porque no todos los COVID se ingresan. Entonces, los que se ingresan son neumonía de moderada a severa, con pacientes con necesidad de oxígeno, o con infiltrado muy severo, o con fiebre que no responde al tratamiento. Entonces, doctor, ¿hay una evolución de la enfermedad? Bueno, depende a qué exactamente te refieras como una evolución de la enfermedad. Recuerden que hay varias cepas. Entonces, es posible que estemos viendo quizá una cepa con mayor virulencia de las que estaban presentes. Ponte tú que sea la de Sudáfrica o la de Inglaterra, sabrá Dios cuál fue que llegó, pero hemos estado viendo casos más agresivos. ¿Y las edades de las personas? Extremadamente variadas. Para los que creen que no van a venir tanto más los jóvenes, tenemos pacientes de 24 años enfermos, pacientes de 20 años enfermos, así como pacientes de 82 años enfermos. O sea, estamos en los dos extremos. Y en principio se planteaban las diferentes comorbilidades. ¿Siguen siendo las mismas o hay gente que se suponía sana que está yendo enferma de COVID? Es que recordemos algo, el tema de las comorbilidades se saca a partir del principio de los estudios que encontraron en las necropsias, en los pacientes de que se murieron en Wuhan al inicio, y en los estudios subsecuentes que los que se morían tenían esos factores de riesgo. Ahora, no significa que porque usted no sea hipertenso, no sea diabético, no sea viejo, no sufra de alguna enfermedad crónica, significa que usted tiene que irle bien. Eso no significa eso. Entendemos. Doctor, entonces, la situación, usted conoce, dice Albanelli que pudiera conocer algo del sector público.
de acuerdo con los datos que usted pudiera tener, ¿se parecen las situaciones que usted nos describe en el sector privado con las del sector público? Según la data publicada actualmente, ni se parece, porque según dicen en la publicación inclusive ayer, la ocupación anda como en 30 y pico de % a nivel público. O sea que hay muchísimas camas. ¿Cuál es el problema? Hay centros públicos, que me voy a reservar su nombre, que sí sé que están a capacidad. Bueno, inclusive tienen pacientes hasta en la emergencia. Mira, Marcelino Vélez, el Goico, María Goico, y el Hospital de la Policía están full en sus unidades de cuidados intensivos. Lo publica hoy el Listín Diario. Sucede que esos son, y eso probablemente hay que tomar que hay un sesgo de información, o no de información, sino de reputación, vamos a usarlo así. Esos son los centros, buque insignia del sistema público, los cuales han estado... Parece que tuvimos un problema con la comunicación con el doctor Emil Jorge Mansur, que nos está hablando de la situación. También se reporta que el Pina, Juan Pablo Pina de San Cristóbal, tiene un 100% de cama UCI ocupada. Pero eso, exacto, y 44 de los ventiladores. El Rafael J. Mañón, el de San Cristóbal también, el seguro, tiene 92% también de UCIs ocupado. Parece que la situación en San Cristóbal es delicada. Pero el doctor no lo puede hacer, pero nosotros pudiéramos atribuir esto al teteo. Totalmente. Porque él está hablando incluso de mucha gente joven. Sí. Totalmente. Mucha gente joven que está... Y, habla de que él mismo tiene un paciente de 24 años muy grave. Alexi, ¿tú vas a los teteos? Mira, dice también el Listín Diario que el Francisco Moscoso Puello había sido declarado en alerta naranja. Solamente disponía de una cama para internamiento y 2 para UCI al corte de ayer. En Secanot no hay camas habilitadas para pacientes con COVID. Todas están ocupadas. En UCI habían 29 pacientes para un 81% de ocupación en Secanot. En Sedimá, privado, ¿verdad? Hay un 57% de ¿Sedimá camas. es privado? Sí. Lo sé, muy caro. 57%. De hecho, con lo cual tuyo y mío. Así es. 57 y una barbaridad que ocurrió en Sedimá. Pero bueno. Cuidado. 57% de camas ocupadas con 14 pacientes ingresados. Y en UCI está ocupado solo en un 8. Es decir, que hay más camas en UCI en Sedimá. ¿Dónde más? Cruz y Minian no tiene disponibilidad de camas para COVID. Está ocupado en un 100%, tanto en salas como en UCI. De hecho, el presidente del Colegio Médico ayer dijo que es una barbaridad pensar en reabrir las clases en la situación en que estamos. Bueno, el 25, eso hay que decirlo, que el Ministerio de Educación dispuso la apertura de las clases. Doctor, volvimos a reconectar. Vamos arriba. Wilkin decía cuando se fue la llamada que si usted cree que esto se debe al teteo, el aumento de los casos. Mire, el doctor sabrá lo que es teteo. Pero claro que el doctor sabe lo que es teteo. El doctor sabe lo que es teteo. Oye, Mansur, que tú no sabes lo que es teteo. Bueno, pero el que vive en República Dominicana y hasta el momento no sabe del teteo, el nuevo nombre que se le da a la juntadera. ¿Cuál es el tema, señores? Miren, yo, por ejemplo, actualmente yo estoy en contra de cómo se está llevando el toque de queda, porque yo entiendo que el objetivo, o por lo menos para mí, era evitar que la gente se juntaran de mucho. Así es. Y el toque de queda no está evitando eso. En este momento, eso no es lo que está evitando. O sea, que usted no ande en la calle no es algo que nos va a resolver el problema de los múltiples contagios. No. Ahora mismo nosotros estamos teniendo, desde una vueltecita por el malecón un domingo, así como por curiosidad, y hagan un ejercicio de contar mascarilla. Eso es lo que ahora mismo debe preocuparnos. Entonces, tenemos lugares donde hay contacto masivo, personas que se están infectando y personas que se están poniendo mal y llevando la enfermedad a sus hogares. Las discotecas están abiertas, incluso están tocando, las orquestas están tocando. A mí esta semana me invitaron para la fiesta de Sergio Vargas, para los Años Dorados, me invitaron para fiestas con Boni Cepeda, el viceministro. O sea, las orquestas están tocando en discotecas. Pero más sencillo, vámonos a los restaurantes. Los restaurantes, yo voy y he ido a 2 recientemente, en las últimas 3 semanas,
Y cuando tú entras te exigen tu mascarilla, te toman la temperatura. Yo tengo curiosidad a ver si alguno de ellos han devuelto a algún paciente por la temperatura elevada. Y tú entras con la mascarilla y cuando tú entras no hay nadie con mascarilla adentro. Y pónchale. Sí, sí. Está bien que tú te la quites en la mesa y entre dos personas o entre una persona y usted está asumiendo su riesgo entre dos personas, pero no entre todo el mundo. Entonces, doctor, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas. Nosotros hemos avanzado, tenemos una proporción importante de la población ya vacunada con una primera dosis y una proporción importante también vacunada ya con una segunda dosis. Sin embargo, hay datos de que aún así la gente le puede dar el virus, aunque no tan fuerte. De hecho, en el equipo de los Yankees hay varias personas con COVID aún estando ya vacunados. Entonces, así es. ¿Qué decirle a la gente sobre esto? Porque en Estados Unidos se envía, pienso yo, con una señal como equivocada al decirle a la gente el que se vacunó ya puede andar sin mascarilla, como que ya no se va a infectar o no va a transportar el virus. Mire lo que pasa. Lo primero que hay que entender es el tipo de vacuna. ¿Cuál es la vacuna que están usando allá? ¿Cuál es la vacuna que estamos usando aquí? ¿Cuál es la recomendación de del CDC? La recomendación del CDC es que usted pueda andar sin mascarilla, por ejemplo, si usted está fully vaccinated con las vacunas de mRNA, que son las que tienen allá, pero no para juntarse en grandes grupos de personas. Es para usted por lo menos andar en la calle o movilizarse en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Impide al 100% que le dé COVID? La respuesta es que no. Ninguna al 100%. Ahora, ¿qué beneficio obtenemos? Si a usted le da COVID estando vacunado, usted puede que tenga mejor defensa en contra del virus y sus manifestaciones sean más leves. A mí me consta que tengo pacientes de 92 años y de 102 años que le dio el COVID luego de estar vacunado y ellos ni cuenta se dieron. Wow. Mira que se dieron cuenta porque a un nieto de ese grupo familiar le dio el COVID, le hicieron los antígenos y salieron con neumonía los dos. Después de que obviamente le hicieron la tomografía y me lo llevaron a mí, pero yo no se sentían nada y están muy bien. Que también tengo pacientes vacunados con la primera dosis y la segunda dosis que se han enfermado, sí. Ahora hay que tener en cuenta en qué momento se infectaron. Puede ser que hasta se hayan puesto la vacuna estando infectados. Ah, ok. Mira, sí. Porque no se exige un antígeno o una PCR para irse a vacunar. Entonces, tampoco es que es muy necesario. Pero el punto es que la vacuna no tiene nada que ver en este momento con lo que está pasando. Tampoco es que con la cantidad de personas vacunadas debemos de experimentar una gran disminución de la tasa en los casos. Eso todavía no es suficiente. Falta tiempo para eso. Sí, porque la proporción, aunque es importante, pero nosotros se supone que somos más de 10 millones de dominicanos, más los inmigrantes. Estamos hablando de una cantidad importante. Tendríamos que, para ver un cambio, pienso que tendríamos que tener, bueno, se habla del rebaño. ¿Qué proporción necesitaríamos para la inmunización del rebaño? Comenzar a dar respuestas cuando tengamos un 80% de la vacuna. O sea, ya ahí vamos a ver una respuesta de rebaño buena. Pero todo es variable. Lo que sí todos estamos claros, que eso no va a ser ahora. O sea, estamos hablando de que esto puede ser que veamos resultados en los números, que es lo que la mayoría de la gente sigue sin saber qué significan esos números, probablemente en algunos 4, 5, 6 meses. Ojalá que sea antes del 2022. Entendemos. Entonces, ¿qué llamado se le puede hacer a la juventud, que es la que me luce, que está un poco desbordada y que cree que no le va a dar? O sea, yo no puedo echar la culpa a la juventud solamente, porque la juventud es una juventud inconsciente, pero los responsables de hacerlos entender a ellos de que lo que está mal somos nosotros, probablemente los que somos un poquito más adultos. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuidarse. Entonces, si usted se va a juntar, perfecto, porque todo el mundo está harto de estar preso. Lo entendemos. Eso no es algo nuevo. Nosotros, los que estamos del lado de la línea de pelea, porque la mayoría de la gente dice, no, los médicos están haciendo mucho dinero, que sí o cuánto. Nadie quiere ganarse los cuartos así. Nadie quiere ganarse los cuartos así. Esto es un horror. El tema de las pruebas PCR, que en principio, bueno, se llegó a limitar a una prueba por año, la que te cubre tu ARS. Ahora las autoridades han decidido
echar eso atrás y permitir que la gente se siga haciendo la PCR como lo hacía desde el principio de la pandemia. Entonces, ¿eso cómo puede impactar una situación y otra? ¿Cómo puede impactar en la realidad? Mire lo que pasa. Hay que entender el problema de la PCR. La PCR, yo entiendo que ahora, con esta disposición, deben de poner reglas de a quién es que se le va a hacer la PCR adecuadamente. Porque no puede ser posible que una persona tenga 20 PCR abajo y de esas 20 PCR, 10 eran porque iba para una fiesta. Porque esas PCR, y es lo que la gente no entiende, salen de un fondo del cual lo estamos pagando todos nosotros. Ahora, si usted tiene una razón médica pertinente, indicada, por fuego, vamos a hacer su PCR porque le toca. Pero no hacer PCR porque sí, porque hoy tosí y yo quiero estar seguro que no tengo COVID y te va a hacer eso toda la semana. Así no. Sí, tiene mucha razón porque hay un cierto libertinaje. Pero ahora, en ese por sentido. ejemplo, muchos puestos de trabajo, muchas empresas están pidiendo PCR, Mansur. Para sus empleados. Es que ningún puesto de trabajo tiene la potestad, ni la necesidad, ni la obligación de exigirle a la gente que tenga que hacer una PCR porque sí, eso no está bien. Ahora, si ellos la van a pagar de sus fondos, porque sí, hay empresas que pero esa exigencia, eso es básicamente que le están exigiendo a ti, a mí, que pagan, que pagamos impuestos, que paguemos la PCR. Mansur, en el país siempre ha existido problemas con cantidad de UCI. Wilkin tuvo una situación familiar. Yo he conocido mucha gente que tiene pacientes con condiciones especiales y uno se cansa de llamar y no hay disponibilidad. Tú que trabajas en esa área, que tienes tu especialidad en intensivismo, ¿cómo tú ves el país respecto a cantidad de unidades de cuidados intensivos? Mira, de por sí hay varios estudios de hace mucho tiempo que han demostrado que nosotros tenemos pocas camas en unidades de cuidado intensivo, eso lo sabemos. También el problema del sistema de cómo se trasladan los pacientes, y más con el tema de los COVID, el traslado de pacientes de COVID a COVID, o sea, de intensivo a intensivo, es un problema, es muy difícil y es lento. O sea, pero no es lento porque uno quiera, es lento porque no hay espacio, porque la logística para hacer el proceso no es rápida. Entonces, realmente entiendo que debemos de trabajar la parte de tener más unidades de cuidado intensivo. Eso se va a hacer con el pasar del tiempo, entiendo yo. Hay muchos intensivistas debidamente formados ahora mismo en nuestro país que están buscando la forma de hacer los diferentes procesos de mejorar sus unidades, de los centros, tener unidades, y eso va a ir cambiando, entiendo yo. Ahora, de que tenemos poca, tenemos poca. Sí, ya lo plantea, recuerden que yo tuve una situación familiar, ciertamente, pero lo que yo detecté como mayor problema, aparte de la cantidad, lógicamente, pero yo detecté como un problema la forma de regentear, de administrar eso que existía. O sea, me refiero a que si de repente una persona necesita ir para un cuidado intensivo, es la misma persona la que tiene que buscar esa sala de cuidado intensivo y hacer las gestiones para que le permitan el ingreso. Y no un sistema estatal que automatizado incluso, que pueda en un momento determinado decirme, si yo estoy en Pedernales, decirme yo tengo una cama UCI disponible en Higüey. Y el Estado mismo montarte en una ambulancia adecuada y llevarte. ¿Me entiendes? Ahora mismo tú tienes que hablar con el diputado de su provincia para que le preste una ambulancia y además ustedes tienen que buscar para echar el combustible y darle algo al chofer. Sí, pero yo creo que eso ha mejorado un poco. Pero eso está incorrecto, porque no es lo que ha dispuesto Salud Pública. Ese es el problema y por eso es que muchas veces estamos así. El sistema básicamente funciona para trasladar un paciente que hay que subirlo a una plataforma cuando usted llega a un centro donde no hay espacio y luego el Servicio Nacional de Salud junto con el C5I me parece y toda la artimaña de preparación que tienen organizada, ellos le consiguen a dónde lo van a llevar, le mandan la ambulancia y se resuelve. ¿Que es lento? Es lento, porque no podemos... Pero eso es solo para COVID. Eso es para COVID nada más. Eso es para COVID. Para las otras instancias, normalmente usted hace contacto centro con centro y ahí intenta de buscarle una cama. Exacto. Sí, cosa que no lo va a resolver una persona normal. El tema es que no hay un registro nacional de todas las camas disponibles y un sistema fácil para acceder a eso. O sea, a mí me llaman y me dicen, Mansur, ¿usted tiene cama?
yo no tengo. La segunda pregunta más atrás es, doctor, ¿usted sabe dónde lo puedo llevar? La respuesta Sí. es yo no sé. Sí. Porque yo no tengo el contacto con todos los otros jefes de unidades o con todas las otras unidades para saber si tienen cama o si no tienen personas en lista. Claro, es complicado, es complicado. Entonces, Mansur, tu recomendación para la población, porque las autoridades están claras de que el país se abrió. Ok, mire, mi recomendación por lo menos desde el punto de vista básico es, uno, mantener lavado de manos, cuidarse, organizarse, utilizar sus mascarillas, evitar los contactos masivos dentro de lo mejor que se pueda, y así quizá podemos salir de esta situación. Lamentablemente nosotros tenemos un problema importante que es la cantidad de personas dando vuelta en la calle, y yo entiendo que si quizá creamos un poquito de conciencia y cada quien es responsable de lo que hace, quizá podemos salir de esta situación. Pero no es solamente el gobierno que tiene que tomar conducta, somos las personas, somos la gente que tenemos que hacerlo. Eso es así. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mansur. Buen fin de semana. Y ojalá que... Buen fin de que semana. Yo oí ambulancia ahora mismo. Sí, no, el doctor trabaja 24/7. Mucho trabajo, nosotros nunca descansamos. Sí.